Buenas tardes con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. Siguiendo con el curso de los títulos valores en el Perú 1. Soy CPC, Contador Público Colegiado, Aldo Alí Acuña Parcana. Actual soy docente en el Instituto CIMAS y CAMEX. También soy consultor, investigador en gestión pública y privada. Los títulos valores en el Perú 1, vamos a seguir cumpliendo lo que menciona módulo 1, título valores, programado hoy jueves 14 de enero de 2021. Unidad 7, vamos a hablar sobre la garantía cambiaria, ¿no? Y la pregunta, la eficacia de la relación cambiaria y o responsabilidad patrimonial, ¿no? Eso lo vamos a ver con más detalle. En este contenido de la unidad 7 va a estar conformada una introducción y su normativa. Luego, los medios de pago de las obligaciones en circulación, ¿no? De los títulos de valores, ¿no? La eficacia de los títulos de valores y la pregunta que se hace, la formalidad y o circulación de los títulos de valores, o sea, ¿tienen que ser formal o informal? Cuarto punto, la tutela del derecho de crédito con títulos de valores, la garantía en los títulos de valores. Punto 5, el aseguramiento de la relación cambiaria, ¿no? Las garantías personales y las garantías reales. Punto 6, la eficacia de los títulos de valores y su garantía entre la literalidad y la asesoría. Punto 7, la responsabilidad patrimonial en el cumplimiento de la obligación cambiaria. Punto 8, conclusiones. Y último punto 9, algunas recomendaciones en sí sobre el tema de la garantía cambiaria. Introducción. Cuando se habla sobre las garantías, ¿no? Sobre las garantías cambiarias, hoy en día, como verán, ¿no? Los principales elementos que se constituye la tutela del crédito cambiario que se evidencia y materializa a partir, ¿no? de las garantías normadas por cada legislación. También vamos a ver dentro de la práctica mercantil qué se requiere evaluar. Si la eficacia de la relación cambiaria, donde me resulte coherente al asignar o atribuir responsabilidad patrimonial, o lo que justifique la funcionalidad de la garantía cambiaria. Y no solo por su inclusión normativa, sino por la propia naturaleza jurídica de la institución que se acorde a su eficacia. La normativa que vamos a hablar hoy día, ¿no? La ley 27.287 de la ley de título de valores, ¿no? Que menciona en el libro primero, en la sección cuarta, sobre de las garantías de los títulos de valores. Y dentro de la sección cuarta, ¿no? Tiene 3 títulos, ¿no? El título primero, que habla de la forma de garantizar títulos de valores. El título segundo, que habla de las garantías personales. Pero dentro de las garantías personales hay 2 capítulos muy importantes, del aval y de la fianza, ¿no? Y el título tercero de las garantías reales en sí. Entonces, cuando se opta por estos tipos, ¿no? de situaciones,
de lo que me dice el título primero de la forma de garantizar, ¿no? De la forma de garantizar los títulos y valores. En el artículo 56 te habla sobre las garantías personales y reales. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Voy a leer este artículo, el 56.1, ¿no? Donde menciona que el cumplimiento de la obligación que representan los títulos y valores puede estar garantizado total o parcialmente por cualquier garantías personales y o real u otra forma de aseguramiento que permita la ley, inclusive por fideicomiso de garantía. El 56.2, para que dichas garantías surtan efecto en favor de cualquier tenedor, debe dejarse constancia de ello en el mismo título o registro respectivo. En el 56.3, si no se señala la persona garantizada, se presume que la garantía opera en respaldo del obligado principal. Y el 56.4, a falta de la mención expresa del monto o límite de la garantía, se extiende que garantiza todas las obligaciones y el importe total que representa el título de valor. Y como último punto, el 56.5, en la constitución y ejecución de garantías de valores mobiliarios y de valores con representación por anotación en cuenta, se observarán además las disposiciones especiales que señalan las leyes de la materia. Entonces, si lo están cumpliendo, es cosa de interpretarlo bien, ¿no? Más adelante lo voy a decir por qué me llamó mucho la atención este artículo. Dentro de la normativa también, ¿no? En el título segundo se habla de las garantías personales, capital primero del aval. El capítulo primero habla del aval, ¿no? El artículo 57, el artículo 58, las formalidades, el artículo 59, responsabilidad del aval, el artículo 60, subrogación del aval. En el capítulo segundo, que habla de la fianza, ¿no? En el artículo 61, la responsabilidad del fiador, ¿no? ¿Qué tan importancia tiene la responsabilidad del fiador para darle, ¿no?, la confianza en sí a la otra persona? Antes que salga esta norma, era un desorden, ¿no? Y entrabas a la duda, ¿confío o no confío? La confianza entró cuando apareció esta nueva ley. En el artículo 6.2 también te habla sobre normas aplicables de la fianza, ¿no? Y el último título tercero de las garantías reales, en el artículo 63, que habla sobre las garantías reales, ¿no? Que también son un tratamiento muy especial en sí. Esta es la parte normativa que quería mencionarle para hablarle ya con los casos más prácticos de hoy en día en el aspecto jurídico. Los medios de pago de las obligaciones en circulación, los títulos de valores. Antes de referirnos a los aspectos objetivos o constitutivos, ¿no?, sobre los valores, pasaremos a determinar, ¿no?, la vinculación o relación entre los documentos que representan los títulos de valores y el derecho o derechos que comprenden, para lo cual, ¿no?, para lo cual vamos a tener en cuenta qué cosa, ¿no? Ustedes, nosotros, personas naturales, personas jurídicas, emprendedores, ¿no?, que incursionamos mucho en los negocios, ¿no?, los títulos de crédito, ¿no? Los títulos de crédito, no obstante, se precisa en nuestra legislación y se tiene que adoptar coherentemente el criterio de denominación de título de valores como reemplazo del título de crédito, como se puede apreciar, ¿no?, en la ley 27.28.7.
Pero para hacer valer un crédito se requiere asignar a un documento una importancia que permite el ejercicio del crédito, facilitando su circulación y su extinción, de manera que dicho documento adquiera la calidad jurídica de título. Y esto va a permitir, ¿qué cosa? Al momento de yo transferir o exigir, el crédito sea garantizable. Hay otro aspecto también, ¿no? El derecho comparado, ¿no? Cuando los títulos de crédito, o sea, ingresa como una doctrina, ¿no? Y refleja ¿qué cosa? La existencia y el contenido de la aplicación del régimen especial al ejercicio de la transmisión de derecho que se ha incorporado o materializado en el instrumento o el soporte documental de los títulos de valores. Estos derechos incorporados en documentos destinados a la circulación gozan de autonomía. Las relaciones jurídicas que la originaron a los créditos celebrados también se le viene como un denominado, ¿no? Y también puntualiza, ¿no? El cumplimiento de la ley, ¿no? De los títulos de valores. Entonces, un título de valor, ¿no? Como ustedes ya lo saben, es un documento en el que se incorpora un derecho a un documento independiente de la relación crediticia que puede circular de manera inherente al documento. La obligación cambiaria es parte de una relación contractual, de manera que si la relación contractual resultada no válida o ineficaz, la relación contractual no surtirá efectos sin que ello afecte a la relación cambiaria, y la obligación cambiaria tiene un fundamento contractual. ¿Cuál es ese fundamento contractual? El inter partes, ¿no? Y con un fundamento unilateral, ¿no? Intertertios, o sea, la obligación surge de las apariencias que pueden subsistir en el documento. Profesor, ¿pero la apariencia justifica en algo? Así es. La apariencia se justifica en la conexión de dos principios: el principio de publicidad o el principio de imputación, que se evidencia en la firma del documento que generó la apariencia jurídica del derecho suscrito, el libre de defectos y la apariencia de responder por la apariencia que le es imputable. ¿Y tiene algún sentido todo esto, profesor? Así es. La obligación cambiaria sería una obligación abstracta y autónoma respecto a la obligación causal, sin que ello implique una desvinculación o un apartamiento entre ambas obligaciones, pero la cambiaria con la causal. En tanto derivan de una misma relación jurídica contractual. No obstante, ¿no? Mucho oído de la operatividad y o funcionamiento del título de valor en circulación. ¿Y qué va a surtir? La eficacia. La eficacia dentro de los límites legales o de excepción para ambas relaciones y obligaciones. Y va a estar basado conforme a la normatividad de la legislación. Aún así, con esta legislación peruana, la instauración de los títulos de valores fue el resultado de un desarrollo creciente de la actividad, como ustedes ya lo deben de saber, ¿no? Como emprendedores, que no se encuentra ajena de la tecnología, aunque la finalidad de una nueva normativa influye nuevas instituciones jurídicas y haya sido la agilización de las actividades comerciales. Pero el desconocimiento de la funcionalidad y la operatividad
de estas instituciones dentro del sistema jurídico. Pero también se puede evidenciar aún en problemas de identificación de aplicación, siempre y cuando sea el uso propio del derecho mercantil. Pero en la medida del caso, solo se va a lograr, ¿qué cosa? Identificar. ¿Y qué voy a identificar? Que estos documentos, con su uso formal y el formalismo, como si fuera carente de contenido. Y por lo tanto, la inclusión o de incorporación de derechos legales que finalmente representan. Tercer punto, la eficacia de los títulos de valores, la formalidad y o circulación de los títulos de valores. La existencia de las obligaciones cambiarias hoy en día se justifica en la medida de la existencia de los contratos, pero contratos celebrados o relaciones causales, en tanto que si se ha emitido una declaración de voluntad entre las partes de utilizar un título de valor siempre y cuando que tenga una consecuencia. Pero dentro de esa consecuencia es representar la relación causal en un documento. ¿Para qué? Para que me, para, para dotar, ¿qué cosa? La rapidez de la actividad comercial. Profesor, ¿y cómo se logra identificar? Se logra identificar diversas, ¿no? Hay diversas formas, ¿no? La existencia de las obligaciones cambiarias. Dentro de la más conocida podemos mencionar a tres. Hay tres teorías que se marcan sobre las obligaciones cambiarias. La teoría de la creación, la teoría de la emisión y la teoría de la tendencia. Repito, son tres teorías para las obligaciones cambiarias. La teoría de la creación, la teoría de la emisión y la teoría de la tendencia, las cuales pasaremos, ¿no?, a evolucionar y a explicar por qué estas teorías es accesible. Por ejemplo, la teoría de la creación se considera a la obligación cambiaria desde la declaración unilateral de la voluntad del emisor, con lo que la circulación del título se produciría, ¿no?, desde su creación, aunque el emisor se encuentre en contra, sin que pueda negarse el suscriptor o emisor. Y esto de manera que resulta suficiente la firma del suscriptor en el título de valor emitido, aunque el documento no haya sido entregado. Es decir, para esta teoría, mucho oído, la eficacia de los títulos de valores se produce con la declaración de voluntad de su existencia. En tanto, esto va a justificar y va a permitir su finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad? Que es la circulación de instrumentos cambiarios. La otra teoría, la teoría de la emisión, se atribuye el origen de la obligación cambiaria a un negocio o declaración unilateral de la voluntad. Y esto me va a permitir, ¿qué cosa? A justificar no solo en la firma del suscriptor del título de valor, sino en la entrega que se realiza del adquiriente del mismo, con la finalidad de su circulación. Y de esta manera, si se produce la entrega del título de valor, la intención es hacerlo negociable y puede afirmar la obligación cambiaria.
no cumple con los requisitos para su existencia, como se establece. Y la tercera teoría, ¿no? La teoría de la tendencia, se reconoce la existencia del derecho incorporado con la emisión del título valor. En tanto, no solo se concibe una expectativa, sino el derecho adquirido o consolidado. ¿Cómo así, profesor? A ver, con más detalle. Quiere decir que con la circulación del título, los adquirentes sucesivos a la emisión no cuentan con la titularidad de derecho, sino con una mera expectativa, es decir, con el vencimiento del título, el verdadero acreedor es el tenedor del, del, del documento, que solo es autorizado a presentar dicho título para su pago, ¿no? Para su pago. Y de esa manera, cada legislación otorga la calidad de título de valor al documento que cumple con todas las calidades necesarias y o requisitos que permiten dotar la plena eficacia como sería lo comprendido en nuestra legislación vigente. En el libro primero, denominado parte general, en la sección primera, en el artículo 1 de la Ley de Títulos y Valores, Ley 27.28.7. No obstante, se ha normado específicamente para cada título de valor los requisitos especiales para cada título de valor, como son el artículo 119 para la letra de cambio, el artículo 158 para el pagaré, el artículo 164 para la factura conformada, el artículo 174 para el cheque, el artículo 219 para el certificado bancario de moneda extranjera, el artículo 241 para el título de crédito hipotecario negociable, perdón, el artículo 247, 247 para el conocimiento del embarque, el artículo 252 para la carta porte, entre otros. En ese sentido, cada título de valor es eficaz si cumple con los requerimientos mínimos para su existencia y circulación. El contenido esencial legal para el reconocimiento de los derechos cartulares que representa el documento que lo contiene, independientemente de su relación causal, siempre y cuando que se justifique la validez del acto jurídico, ¿no? El acto jurídico de quien lo originó, y quien lo originó tiene que cumplir su finalidad, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque esto puede desprender en el ámbito objetivo determinado, y lo menciona en el artículo 1 de la ley 27.28.7, ley de títulos de valores. Por otro lado, podemos identificar que la eficacia del título de valor se encuentra inspirada a partir del principio de legalidad y de formalidad, pero de una formalidad cartular, entendiéndose por ello la determinación literal, legal, de las calidades del documento a considerarse como título de valor y los requisitos especiales o específicos para cada título de valor. Como consecuencia de ello, al circular, va a generar la transmisión de derechos y la plena eficacia del mismo. ¿Por qué? Porque me va a poder diferenciar en cada legislación. En relación con la circulación de los títulos de valores, ello se produce porque los títulos de valores no representan la propiedad de los documentos, en tanto no goza el atributo más importante de la propiedad, sino la reivindicación, y eso lo aprecia en el artículo 15
de la Ley de Títulos de Valores. Con la circulación de los títulos de valores, todos los sujetos que intervienen en la misma, los que se emiten, giran, aceptan, endosan o garantizan los títulos de valores, siempre y cuando que se encuentran obligados de manera solidaria frente al tenedor, salvo que haya un pacto, ¿no? Hay un pacto expresamente lo contrario. De conformidad con el principio de literalidad, que en nuestra legislación se ha incorporado en el artículo 11 de la Ley de Títulos Valores. Luego también podemos comprender, ¿no?, conforme al principio de literalidad y de accesoriedad, que se materializa en la circulación de título de valor. Y esto va a permitir a transmitir que se incluya los derechos accesorios, que por naturaleza del propio derecho accesorio se puede efectivizar sin que se cuente con el título que contiene el derecho principal. Y eso lo señala el artículo 14 de la Ley de Títulos de Valores. No obstante, se puede entender que los títulos valores, cuando circulen, ¿no?, pueden exigir las prestaciones correspondientes. El título de valor tiene que presentar, y para ello primero se debe determinar plenamente quiénes son los sujetos intervenientes, primando el principio de buena fe en los casos de cumplimiento de pago del crédito, y con ello se libere de la obligación a quien cumplió, como lo señala el artículo 16 de la Ley de Títulos de Valores, la Ley 2728-7. De manera que, como correspondencia del pago de la obligación del título de valor, el tenedor devolverá el documento. ¿Por qué, profesor? Para proceder a dejar la constancia expresa de que se cumplió la entrega. Caso contrario, se va a tener que efectivizarse el pago y no producirse la entrega o devolución del título de valor. Tendrá que obtener la constancia de incumplimiento del título de valor correspondiente. Es decir, si se debe materializar la falta de devolución del título de valor del cual se ha cumplido la prestación incorporada en el mismo. Y así lo determina el artículo 17 de la Ley de Títulos de Valores, la Ley 2728-7. La tutela del derecho de crédito con títulos de valores, ¿no?, sobre la garantía en los títulos de valores. La garantía, por su naturaleza, se constituye un instrumento de protección del crédito, que se encuentra dentro de un sistema económico crediticio y se basa en el crédito como factor de financiación. Todo negocio tiene una garantía asegurada a una de las partes de la relación. De manera que con el propio concepto de garantía o con las fuentes, ¿no?, de su regulación, se va a reconocer la existencia de principios generales que me va a permitir, ¿qué cosa? Materializar la operatividad. Y luego determinar que la fijación de la actuación, ¿no?, se desarrolle. En este sentido, la finalidad esencial de la garantía es asegurar el cumplimiento de una obligación ante cualquier situación de relación crediticia. En el caso eventual del incumplimiento de la situación pasiva en que se puede hallar el patrimonio del deudor. No obstante, otra finalidad de la garantía sería eliminar la insolvencia del deudor frente a un concreto acreedor o grupo de acreedores, considerándose como insolvencia, lo que se produce como una especial situación de patrimonio del deudor
que supone un riesgo de insatisfacción para el acreedor. La garantía tiene la finalidad de asegurar, ¿qué cosa, profesor? El cobro de determinados acreedores en situaciones de concurso. En tanto, todos los acreedores se encuentran en una posición de igualdad entre su deudor, a lo que se ha denominado, ¿no?, el par conditio creditorum. ¿Esto qué quiere decir? Que de manera que si bien algunas garantías pueden ofrecer mayor seguridad cuando se requiera. Pero a todo ello, ¿se podrá gozar la ejecución preferente? Así es, siempre y cuando que estaría permitiendo que el acreedor no se ubique en una situación de igualdad, sino de preferencia para obtener el pago de su crédito antes que los demás acreedores sobre los bienes concretos. También se puede desprender que la garantía de una obligación no puede considerarse una nueva obligación. ¿Por qué, profesor? Porque esto va a estar a cargo del propio deudor. Y esto va a garantizar una misma obligación del mismo obligado, donde el acreedor no vería reforzada su situación jurídica. Al contrario, va a tener que derivar que el acreedor no goce de la protección por medio de algún mecanismo legal y va a tener un resultado de una derivación de una obligación principal y de la imposición al deudor por mayores obligaciones pactadas que puede tener. Pero también va a poder identificar al momento de constituir una garantía, debe contar con un negocio jurídico oneroso, excluyendo la gratuidad por el objeto. Y la consecuencia va a tener la validez de lo mismo, con la posibilidad de utilizar los mecanismos necesarios comprendidos legalmente para subsanar cualquier irregularidad que impida la eficacia. Pero esa eficacia tiene que ser plena de la obligación, para que de esta manera se pueda evitar, ¿qué cosa? La determinación de algún fraude. Y puede ser derivada de las prestaciones pactadas. En ese sentido, podríamos identificar como elemento necesario para la constitución de las garantías. La deuda es algo entendido como el deber de prestar y la responsabilidad. Pero el deber de asumir las consecuencias se produce como consecuencia del incumplimiento del deber adquirido. Se concibe la garantía siempre y cuando que el mecanismo permita cubrir la responsabilidad en eventual incumplimiento de la obligación. Y se tendría que partir considerando al patrimonio como universal y no desde un sentido meramente general, o tener la inclusión que todos los activos y pasivos de la titularidad de quien asume una obligación, sino al concebir la garantía como la responsabilidad patrimonial. Y esto sí sería algo que genere una medida o acción ejecutiva del acreedor, con pleno respaldo o de contenido, cumpliendo la obligación. Y esto va a permitir, ¿qué cosa? Comprender que dentro de un sistema de tutela, el derecho de crédito se puede desprender de lo desarrollado. En ese sentido, se estaría distinguiendo y constituyendo con la responsabilidad patrimonial de crédito, una forma de efectividad del propio débito como consecuencia propia de la existencia del mismo como una suerte de tutela propia de la concesión de obligación. La consecuencia del incumplimiento de la deuda, ni mucho menos en consecuencia de la propia garantía o forma de garantía como una posición asumida.
Una garantía sería la constitución de la satisfacción de un interés del acreedor, independientemente de su forma, con previo pacto de la garantía concreta, pero la posibilidad de intervención de un tercero, que va a permitir operar cuando existe un incumplimiento de la obligación. La ejecución de la garantía pactada, conforme se evidencia la actuación que las garantías de manera subsidiaria o adicional a la obligación que garantice. En la doctrina peruana se precisa que las garantías son el medio por el que se afianza, ¿no?, una obligación que puede ser cambiaria o extracambiaria, de manera que el contrato que lo constituye tiene la calidad de accesorio, pero cuya transferencia se comprende en la ley y lo enmarca la ley, ¿no? La ley de títulos y valores. Y dentro de la ley que menciona que se determina la caducidad de esta. En ese sentido, se puntualiza la exposición de la presentación, ¿no?, de una nueva ley de títulos y valores, donde las obligaciones se encuentran representadas por los títulos de valores, las cuales se podrán afianzar por una garantía real o personal, en la medida que se incluya en el mismo título o respectivo registro. En el artículo 56, ¿no?, de la Ley de Títulos y Valores, que lo leí al principio, ¿no?, esta norma tiene las reglas generales para las garantías en los títulos y valores. Pero más allá de cada uno de los tipos legales de garantía que se hayan tipificado, ¿no?, nos llama la atención que se haya concedido a la forma de afianzamiento de los títulos y valores. O sea que a las garantías, en tanto no existe titularidad en modo sobre los títulos y valores, o no existe propiedad sobre dichos documentos, perdón, como se puede desprender, como se puede desprender de la interpretación literal de la ley en la materia, pero sí excluir el atributo más importante de la propiedad. ¿Cuál es? La reivindicación. La reivindicación a partir de lo regulado lo dice en el artículo 15 de la ley vigente, donde vamos a poder apreciar qué cosa, que a partir de la concesión del título de valor como un documento con propios derechos, los derechos sustantivos va a tener la tutela sustantiva que se deriva de la incorporación y el contenido de los títulos de valores sin desconocer las formalidades o formas que se incluyen en el título correspondiente. Pero también va a permitir a reconocer y cumplir la obligación cambiaria, independientemente a la obligación causal. Y esto va a tener un acuerdo con la circulación y la finalidad de los títulos de valores como medio de pago, de manera que al incluirse la garantía en el título de valor, esta se transfiera. También se va a transferir la garantía correspondiente. ¿Por qué, profesor? Por ser la garantía, el derecho accesorio. Y esto está estipulado en el artículo 14 de la Ley de Títulos y Valores. Punto 5. El aseguramiento de la relación cambiaria, las garantías personales y las garantías reales. A partir de la celebración de los contratos, se conforma una relación principal con la que se puede crear una relación nueva, accesoria, o con el que se añade un nuevo aseguramiento al existente. Y esto se denomina garantía. ¿Y cuál es su finalidad? Adicionar nuevos deudores al que existía originalmente, de los cuales se puede mencionar como derecho de garantía a la fianza y a la prenda. Asimismo, esta garantía no constituye un nuevo derecho para el acreedor, sino que constituye
un aumento de posibilidad de que se cumpla la obligación. En tanto, se puede accionar cualquier mecanismo de ejecución forzada. Y finalmente, la garantía va a permitir, ¿qué cosa? Un mecanismo de sustitución del primer deudor, ¿no? Y esto va a tener como una asunción de la deuda. En este sentido, la creación de una relación de garantía se va a caracterizar por su accesoriedad en relación con la obligación principal, si no se convierte en una facultad del acreedor para efectivizar su crédito. En relación a las garantías reales, se puede mencionar que son aquellas a las que se atribuyen al acreedor una expropiación de determinados bienes del deudor o un tercero, las cuales se caracterizan por un número de aperturas o un número de cláusulas de los derechos reales, sin la intervención de la voluntad de los particulares que se concreta en los derechos de prenda, hipoteca y anticresis. Consideramos pertinente precisar respecto a la prenda, se constituye una garantía mobiliaria. ¿Por qué, profesor? Porque va a tener el desplazamiento de la posesión. De manera que los títulos valores como cosas, muebles, corporales, permiten más utilización del valor económico de los derechos como instrumento para obtener crédito. De modo que se va a permitir constituir un valor incorporado al título en el que la garantía del cumplimiento tenga la obligación principal, siempre y cuando que legitimándose así al acreedor, para que durante el ejercicio de los derechos se deriven el título de valor que corresponda. En relación con los derechos personales, en lo que rige el principio de la autonomía de la voluntad y por lo tanto el cumplimiento de los elementos exigidos por la ley de la materia, se desprende que la garantía personal significa la asunción de una obligación o deuda propia, que me va a permitir incorporar como parte de las obligaciones a cumplir por el deudor garantizado a título personal sin asumir la responsabilidad de la misma. Y esto podrían ser como la fianza civil y mercantil, el seguro de caución, el seguro de crédito, el aval cambiario y las otras garantías típicas cuando son asumidas en función de garantía de los otros firmantes de la letra. En ese sentido, podemos referir que también se han normado las garantías atípicas. La fianza, como garantía personal, es una garantía típica que obliga a pagar o cumplir por un tercero de manera que se constituye así un contrato bilateral estipulado entre el fiador y el acreedor, sin requerir el consentimiento del deudor afianzado, que no es parte del contrato. Al contrario, esto me va a permitir regular la relación externa entre el fiador y el acreedor, sin condición. Pero, siempre hay un pero, accesoria, donde tenga accesoria y subordinada o subsidiaria a la principal. El aval cambiario sería la declaración cambiaria, cuya obligación originaría, ¿qué cosa? De comprender dentro de la misma relación cambiaria, como parte de la totalidad o la parte del importe de la obligación cambiaria, cuya función de garantía puede ser circunstancial del aval, donde cumpla una función directa y exclusiva de garantizar el pago del título de valor que corresponde.
Volvamos al tema de la fianza. La fianza requiere de 3 sujetos en la relación contractual de fianza, ¿no? Fiador, acreedor y deudor, donde la obligación del fiador surge de la relación obligatoria externa. El fiador y el acreedor, de manera que el fiador afronte la responsabilidad por deuda ajena de una obligación propia, que es distinta a la obligación garantizada. Se va a reconocer como elemento de la fianza a la accesoriedad y la subsidiariedad, que podemos mencionar que la accesoriedad de la fianza consiste en seguir la suerte de la obligación principal a la garantizada, apareciendo reflejada los diferentes preceptos del derecho positivo, es decir, su propio límite, como lo puntualiza, ¿no? Como lo puntualiza en el sentido, ¿qué cosa, profesor? Que mientras que la subsidiaria se constituye como un presupuesto constitutivo de la reclamación del acreedor, en que el fiador se presenta como un obligado responsable del cumplimiento de segundo grado. El aval tiene un carácter expeditivo y directo, propio del derecho cambiario, en donde el avalista responde de similar manera que el avalado, de modo que el garante se constituya de forma independiente y el contenido de la obligación de garantía. Pero la duración va a tener diferente al de la obligación garantizada. Y esto se caracteriza, ¿no?, como la autonomía, la accesoriedad formal, en tanto es la coordinación en el momento de su constitución de la obligación causal. Y dentro de la obligación causal tenemos la abstracción. ¿Y qué cosa es una abstracción? En tanto la existencia de la eficacia frente a un tercero de buena fe. La literalidad, en tanto, la obligación de garantía se determina en los términos y condiciones que se deduce del título, según la predeterminación legal. Y la subsidiariedad permite desprender la exigibilidad, el cumplimiento de la obligación de deudor directamente. A diferencia de las garantías personales y reales, se constituye como fuente derivada de los contratos. Y esto va a surgir por accesoriedad, cuya finalidad es garantizar otra relación jurídica principal, impidiendo que existan contratos abstractos de garantía. ¿Por qué, profesor? Por su independencia. En cambio, las garantías reales se constituyen como asistencia de cumplimiento de las obligaciones cambiarias en las que se aplican las normas de las garantías accesorias, como se determina un tratamiento normativo distinto para cada uno de estos tipos de garantía, basado en ¿qué? Razón de funcionalidad. Entonces, estas dos garantías personales normadas, el aval es la única garantía que va a permitir el cumplimiento del aseguramiento de la relación cambiaria de manera plena, mientras que la fianza, aunque en la actual legislación se le otorgue peculiaridades dentro de los ámbitos objetivos de su normatividad. Pero eso no quiere decir que se despliegue de los efectos coherentemente dentro de un sistema de obligación y garantías de crédito que incluye la normativa del derecho civil. 6. La eficacia de los títulos valores y su garantía entre la literalidad y la accesoriedad. Por el principio de incorporación, se va a tener que transmitir en forma rápida y segura.
¿Por qué, profesor? Porque los derechos comprendidos en los títulos de valores, de esta manera, tiene que ser eficaz la relación entre el derecho y el documento. Se requiere que se exprese de la forma literal el contenido y la naturaleza de este documento, que solo por posesión del documento sirve para ejercer el derecho que va a poder transmitir de manera independiente a cada relación jurídica, que puede servir o originar la misma. En este sentido, la eficacia del título de valor se materializa con la circulación del documento, siempre y cuando guarde todas las formalidades para su constitución. Y esto está conforme a lo normado legalmente, con independencia de su relación causal y tomando en cuenta que cada legislación norma sus propios requisitos de validez. También tenemos que ser pertinente destacar que la obligación cambiaria es abstracta, solo en sentido funcional, tanto que la relación cambiaria se materializa en la práctica comercial, de manera que va a tener la evidencia, ¿no? Porque está de acuerdo a la ley, pero también va a tener la ausencia a causa típica que lo individualice. ¿Por qué? Porque de acuerdo al reconocimiento de los requisitos comunes, que cada título de valor va a permitir una abstracción general, sin dejar el reconocimiento del acuerdo entre las partes materializadas. El medio de pago por los títulos de valores, de acuerdo a las circunstancias pactadas dentro del tráfico comercial. En cambio, la efectividad del documento se va a tener que concretizar a la ejecución del título. ¿Por qué, profesor? Porque se va a entender que se ha producido el vencimiento del mismo, desde un sentido procesal donde pretenda que el deudor satisfaga la pretensión, siempre y cuando que destaque el principio de autonomía de la relación causal, de la relación cambiaria, sin ello conlleve que se pruebe la validez de la causa, y con ello la inversión carga la prueba, independientemente de lo normado legalmente, de una manera de obligación cambiaria que sea abstracta. Y así el sentido de una obligación autónoma tenga el respecto de la obligación causal, con independencia según ley. Para otorgar la funcionalidad, el título de valor tendrá la naturaleza jurídica para ser considerado. En pocas palabras, la eficacia de la garantía comprendida en los títulos de valores, si bien se encuentra determinada por la normatividad, se aprecia el aseguramiento de cumplimiento de pago. Pero siempre y cuando que el título de valor sincronice con el medio de pago y cumpla su finalidad, basado en los principios, el principio de la literalidad y de accesoriedad. Y eso está propio de las garantías cambiarias, dentro de la naturaleza jurídica y la práctica comercial. Si bien las partes deciden asegurar el cumplimiento del pago del título de valor, este aseguramiento no reemplaza la obligación que representa el título de valor correspondiente y tampoco va a reemplazar a los sujetos intervenientes en la relación cambiaria. Dentro de la funcionalidad de las garantías, más allá del tipo de la garantía, se puede incluir siempre que resulte ser accesoria al cumplimiento de la obligación comprendida en el título de valor. De modo que el aseguramiento es una prevención acordada por los sujetos que intervienen en la relación cambiaria. Y la finalidad es cubrir un eventual hecho que pueda perjudicar la situación económica y jurídica del acreedor, dentro de la buena fe y de lo normado que se permite asegurar de manera accesoria o por complemento. Así, de esta manera, la eficacia de la garantía de título de valor es plena, en la medida que el título de valor circule
de acuerdo con su validez, incorporando los elementos necesarios para su circulación y tiene que regirse por el principio de literalidad y por lo tanto concibiendo el real sentido de la garantía, conforme al principio de accesoriedad, es decir, realizando una interpretación funcional de la naturaleza jurídica de los títulos de valores y de las garantías incorporadas dentro del tráfico mercantil. En nuestra legislación vigente, la eficacia de los títulos de valores se materializa desde el contenido del título de valor, correspondiente al principio de la literalidad, y esto lo reconocen los derechos y obligaciones del contenido del título de valor. Y esto lo apreciamos en el artículo 4 de la Ley de Títulos de Valores, que en el caso del título de valor, en la práctica comercial que no cumpla con los requisitos determinados, se deberán completar para su presentación y cumplimiento y por lo tanto recién tendría eficacia como se aprecia en el numeral 4 del artículo 10 de la Ley de Títulos de Valores. Por otro lado, si de lo normado para la eficacia de los títulos de valores y sus garantías en la práctica comercial, se aprecia que puede existir un incumplimiento de la obligación cambiaria que representa por el título de valor siempre y cuando que corresponda a la circunstancia en concreto que está de acuerdo a ley. Y esto puede atribuir la responsabilidad correspondiente que pueda o no corresponder la funcionalidad del sistema cambiario y o a la coherencia normativa, cuestionamiento que pasaremos, digamos, de acuerdo a ley. Punto 7. La responsabilidad patrimonial en el cumplimiento de la obligación cambiaria. Hoy en día, ¿no? En plena pandemia, la responsabilidad patrimonial en el cumplimiento en efecto de COVID-19, ¿no? Va a tener que asumir sí o sí, ¿no? La responsabilidad en el cumplimiento de la obligación cambiaria. Que los principales aspectos de la obligación civiles, ¿no? Pueda determinarse qué cosa, la puntualidad, ¿no? La puntualidad y la obligación que tiene que determinarse. ¿Cómo así, profesor? Que la garantía sería cualquier medida o modo especial de asegurar la efectividad de un crédito. En tanto se permite añadir al crédito algo que éste no tiene de manera que pueda reforzar la seguridad del acreedor. Es decir, que logre satisfacer su derecho, donde conlleve una responsabilidad patrimonial del deudor. Sin embargo, no obstan que se conciba, ¿no? de acuerdo a la norma. Los elementos de las obligaciones de la deuda y la responsabilidad más allá de lo legalmente que se pueda adoptar. Si bien es el objeto de un crédito es la conducta del deudor, siempre y cuando que se constituya la prestación o los supuestos de cumplimiento voluntario que efectivice el crédito que resulta en una condena a cumplir con un mandato judicial. De esta manera, debe ser el fundamento de todas consecuencias jurídicas, donde la obligación, sin deber, no existiera una obligación, donde no necesariamente se derive que el deber sería una conducta pasible de coerción al obligado o deudor, aunque no necesariamente se llegue a consecuencias de cumplimiento del mismo. Los propios efectos jurídicos desplegados de la obligación, sino por el requerimiento ante las instancias judiciales materializadas en la ejecución de la obligación por mandato judicial. En este contexto, un deudor no se encuentra en una posición de elección de cumplir o no cumplir con una obligación, sino
que la existencia de la obligación produce los efectos o consecuencias de la responsabilidad, donde se tiene que identificar 3 situaciones en que la deuda y la responsabilidad no se encuentren disociadas. La primera, la deuda sin responsabilidad y las obligaciones naturales, donde el acreedor retiene lo pagado hasta que el deudor cumpla. Segundo, la deuda con responsabilidad limitada, donde el patrimonio del deudor responde de manera limitada, solo con alguno o alguno de sus bienes. Y el tercero, la responsabilidad sin deuda, donde se incluye a un responsable que no contrajo la deuda, pero responde de manera subsidiaria, como sería un fiador. De esta manera, la responsabilidad de la deuda es un elemento y cualidad derivada de la obligación, que tiene el carácter de patrimonial y por lo tanto recae solo sobre los bienes del deudor sin afectar el carácter personal del mismo. Por ello, dame un minuto, Sergio, y termino. Por ello, a la responsabilidad patrimonial se determina como un estado de sujeción que la ley atribuye de los bienes deudor. Si el deudor responde con su patrimonio y por lo tanto se constituye una garantía como refuerzo del compromiso asumido ante sus acreedores, se encuentra en capacidad económica de responder por sus obligaciones. En este sentido, el acreedor solo encontrará satisfecha su acreencia si se produce el pago estricto de la prestación. En tanto, cada ordenamiento jurídico va a tener que brindar los mecanismos o medidas de protección de los créditos a los deudores, siempre y cuando que podemos mencionar las medidas generales que cumpla la legislación. Y no solo la legislación, sino que tomen las medidas específicas, las que pueden ser pactadas. Y la responsabilidad de las obligaciones cambiarias, en principio, se encuentra comprendida en el título cambiario o título valor correspondiente como medio de pago, mas no se debe comprender como una responsabilidad de la relación causal, independientemente. Y para finalizar, conclusión, ¿no? Conforme al principio de literalidad y de accesibilidad que se materializa en la circulación del título de valor, se transmite o se incluye los derechos accesorios, que por naturaleza el propio derecho accesorio se puede efectivizar sin que se cuente con el título que contenga el derecho principal. Y de esta forma, el oficiamiento de los títulos de valores, las garantías se desprende que no existe una titularidad. Por el título de crédito respectivo se efectiviza la circulación de estos documentos con la transmisibilidad del título de valor correspondiente, donde justifique la primacia de los derechos incorporados en el título de valor y tenga la garantía en forma de aseguramiento adicional y que la legislación restrinja el ámbito de circulación del documento, donde tenga resultado relevante de las partes intervenientes. Las dos garantías personales normadas, como el aval y la fianza, siendo el aval la única garantía que va a permitir el cumplimiento, el aseguramiento, y en cambio la fianza, la actual legislación lo otorgue peculiaridad dentro de los ámbitos objetivos de su norma. Nuestra legislación peruana se aprecia que la responsabilidad patrimonial de las obligaciones cambiarias de maneras específicas, norma especial según la ley de títulos de valores. Incorporar de manera expresa que las garantías personales de los títulos de valores. En cambio, las garantías reales, a diferencia de las garantías personales, no requieren de la atribución de responsabilidad patrimonial. ¿Por qué? Por su propia naturaleza de la garantía. Y esto establece que los bienes correspondientes dentro de un sistema de garantía. Y como recomendación, modificar, ¿no?, el artículo 56 sobre las garantías para los títulos de valores y debería tener el aseguramiento personal cambiario o el privilegio cambiario.
dejo este mensaje. Los avales y las fianzas son garantías que puede obtener el proveedor para evitar los créditos improbables. Muchas gracias, Cames. Muchas gracias, Sergio. Finalizo. Espero que haya sido de su agrado. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos mañana. Gracias.